la Patria, se abre la sesión. Las actas de las sesiones 197 y 198 se dan por aprobadas. Cuenta, el señor secretario dará lectura a la cuenta. Presidente, no hay cuenta en esta sesión. Bueno, qué curioso. Ofrezco la palabra. ¿Algún punto varios? Muy bien. Entrando en la orden del día, en primer lugar corresponde continuar la discusión del proyecto, iniciado en mensaje, sobre colegios profesionales, boletín número 6562-07. Están invitados y entiendo que asisten la presidenta subrogante de la Federación de Colegios Profesionales, la señora Anita Román, acompañada del secretario general, señor Rodrigo Molina. Lo invitamos a sentarse a la mesa, don Rodrigo, y los directores, señor Sergio Cousiño y la señora Carmen Garcés. Tomen asiento. Muy bien. Claro, hay otro proyecto en segundo lugar. Muy bien. Ustedes tienen conocimiento que se ha reactivado la tramitación de este proyecto de ley. Es un proyecto de ley bastante antiguo. Se le ha dado cierta prioridad, al menos ahora, por la comisión. Ya hemos escuchado la opinión de algunos presidentes de colegios profesionales, particularmente del Colegio de Abogados y el Colegio Médico. Y es de interés de esta comisión conocer la opinión de ustedes, que son los impulsores del mundo civil de un proyecto que cubre una tremenda necesidad, especialmente en lo que se refiere al control ético. Así que la comisión ha estimado oportuno recabar la opinión de ustedes como Federación de Colegios Profesionales respecto de la idea en general de poder legislar sobre este punto y en particular también sobre la manera en que ha sido estructurado por parte del gobierno. Le ofrezco la palabra, en primer lugar, a la señora Anita Román, presidenta de la Federación de Colegios Profesionales. Señora Anita, tiene que apretar el botón blanco, el blanco, y ahí va a poder ser registrada su intervención. Tiene la palabra. Bueno, buenas tardes, señor presidente. Saludo por su intermedio y agradezco la invitación a toda la comisión. Y además expresar que, como usted bien lo dijo, es un proyecto antiguo. Nosotros agradecemos que se haya, además, instalado la nueva discusión, pero también creemos que en esta discusión hay que actualizar algunos puntos que tienen que ver con el devenir que hoy día vivimos. Hoy día estamos frente a un proceso de globalización, a un proceso de reforma educacional y a políticas públicas que son muy diferentes en todos los ámbitos acá en Chile. Por lo tanto, desde la Constitución, que significan los colegios profesionales, que son más bien de orden disciplinar cada colegio, hoy día tenemos mucho que decir. Y para ello traemos una presentación, señor presidente, que nos gustaría que usted escuchara y la va a presentar Sergio Cousiño. Muy bien, le agradezco su introducción. Disculpe, le vamos a dar... Se me olvidó mandar el saludo de Marcelo Castillo, que es el presidente y periodista a la vez. Presidente titular, así habíamos solicitado su comparecencia. Muy bien, de acuerdo a lo que usted expone, le vamos a ofrecer la palabra al director, señor Cousiño. Sí. Señor Cousiño. Y tiene la palabra para hacer la exposición que traen preparada. Me gustaría así advertirle que nos gustaría tenerla para que quede en el registro de la comisión. ¿Está ya? Muy bien. Muy bien. Tiene la palabra. Bueno, señor presidente, en primer lugar queremos contar un poco lo que es la Federación de Colegios Profesionales Universitarios, que la verdad que existe de hecho desde el año 1986. De hecho, encabezó la Asamblea de Civilidad en esa época a través del doctor Juan Luis González. Y desde esa época ha funcionado de manera ininterrumpida. El 21 de agosto del 2014 se constituyó legalmente como Federación de Asociaciones Gremiales. Esto fue un tema que se discutió ampliamente por los colegios porque la verdad que anteriormente se quiso hacer, pero mayoritariamente los colegios se opusieron porque era reconocer esta condición de asociaciones gremiales que nosotros pensamos que no nos compete. Concurrieron a esta constitución inicialmente el Colegio Químico Farmacéutico, el Colegio Químicos, el Colegio de Constructores Civiles, el Colegio de Matronas y Matrones,
el Colegio de Kinesiólogos, el Colegio de Fonoaudiólogos, el Colegio de Psicólogos, el Colegio de Periodistas, el Colegio de Contadores y el Colegio de Nutricionistas. Y se nos entregó el registro 4.448 del Ministerio de Economía. Posteriormente se integró el Colegio de Médicos Veterinarios, el Colegio Bibliotecario, el Colegio de Enfermeras, el Colegio de Cirujanos Dentistas y de Trabajadores Sociales. Pero han participado y participan el Colegio Médico, ingenieros, geógrafos, terapeutas ocupacionales, profesores, sociólogos, antropólogos, administradores públicos, diseñadores, parvularias, arquitectos y tecnólogos médicos. Los colegios profesionales son una asociación de carácter profesional. Actualmente, a nivel en los nuevos paradigmas, establecen que los colegios deben estar acreditados y convertirse en órdenes profesionales. A nivel internacional están regidos por la Organización Mundial de Consejos Interprofesionales, la OMSI, y a nivel local por los consejos interprofesionales de cada país. Tradicionalmente, la función de los colegios profesionales ha sido la ordenación del ejercicio de los profesionales, representación exclusiva de los mismos y la defensa de los intereses profesionales. Pero lo más importante y la esencia de los colegios ha sido siempre el velar por una buena labor profesional y la tuición de la ética. Todos los estatutos de los colegios aluden, digamos, al desarrollo de la actividad y cada uno a las pautas que marcan la actuación de una manera unánime de lo que se considera ético y que contribuyen al bien social. Los colegios datan de la antigua Roma, estamos hablando del siglo IV después de Cristo, y siguieron evolucionando durante la Edad Media. En el caso de Chile, los primeros esfuerzos de colegios se desarrollaron en el año 1862 y culminaron la Constitución de 1925, donde se dictó el decreto de ley número 406, por el cual se creó el Colegio de Abogados, que posteriormente fue sustituido por el 4.409 del año 1928. Por esa misma normativa que utilizó el Colegio de Abogados en Chile inicialmente, fueron los demás colegios constituyéndose de la misma forma, de acuerdo a las actividades profesionales y estableciendo sus propios estatutos. Es importante destacar que todos los colegios profesionales fueron creados por ley. Con posterioridad se creó la Confederación de Colegios Profesionales, que es la Federación de Colegios Profesionales que hoy día estamos presentes frente a la Cámara. Hasta el año 73 a los colegios les competía cuestiones de asuntos que tenía especial interés el Estado. Por eso es que su personalidad jurídica, su organización y funcionamiento y sus atribuciones eran otorgadas por ley. La colegiatura obligatoria para el ejercicio de las profesiones era una característica que se inscribe fielmente en el régimen aplicable a colegios de derecho público, como eran los colegios profesionales. En lo relativo al ejercicio de sus facultades, dignificación y supervigilancia del ejercicio profesional. En el año 73, en el régimen militar, los colegios profesionales fuimos transformados en asociaciones gremiales, asimiladas al derecho privado y sin tuición sobre la ética. Esto desvirtuó absolutamente la esencia de los colegios. Para clarificar, los gremios, a diferencia de lo que es un colegio profesional, son asociaciones económicas que se originaron en la Edad Media y agrupaban artesanos que desarrollaban un mismo oficio. Y sus objetivos consistían básicamente en lograr un equilibrio entre la demanda de sus obras y el número de talleres activos, garantizar el trabajo de sus asociados, mejorar el bienestar económico y sistemas de técnica de aprendizaje, cuestión que es muy diferente al rol que han tenido los colegios profesionales en su historia. El año 2005 se dio a los colegios una función de rango constitucional. Los colegios profesionales constituidos en conformidad a la ley y que lleguen en relación con tales profesiones estarán facultados para conocer las reclamaciones que se interpongan sobre la conducta ética de sus miembros. Contra sus resoluciones podrá apelarse ante la Corte de Apelaciones respectiva. Los profesionales no asociados serán juzgados por tribunales especiales establecidos por la ley. El proyecto de ley a que hace referencia la reforma constitucional establece que los colegios estarán afectos a esta ley y precisa que los mecanismos de validación de los códigos de ética de todos los profesionales de la misma área y establece cómo se constituirán los tribunales de ética, especialmente los que serán parte del Poder Judicial.
Tras 35 años de imposición dictatorial, seguimos como asociaciones gremiales, y es lo que nos molesta, digamos, a los colegios. A nuestro juicio, haciendo consideración en el marco constitucional, la reforma constitucional del 2005 es un avance, pero debilita la acción de los colegios profesionales, ya que limita su jurisprudencia solamente a los profesionales asociados. Los tribunales de ética de los colegios deberían ser primera instancia para todos, a nuestro juicio, lo que requiere una reforma constitucional. Estamos claros que actualmente no lo podemos, pero sin perjuicio de lo anterior, en el proceso constituyente hemos planteado la necesidad de la colegiatura obligatoria. Realizamos una reunión autoconvocada, ¿no es cierto?, en el Colegio de Contadores en fines del mes de mayo, con este fin. Nosotros pensamos que el proyecto debe considerar todas aquellas profesiones cuyos colegios fueron creados por ley y finalmente a todas las profesiones de rango universitario de acuerdo a la nueva Ley de Educación Superior. Se debe reconocer a todos los colegios los códigos de ética existentes en los respectivos colegios sin perjuicio que, igual que su estatuto, a través de un artículo transitorio, se establezca un plazo a contar de la promulgación del presente proyecto de ley para que adecúen sus códigos de ética a la nueva normativa. En el caso de mantenerse los tribunales paralelos, pensamos que se debe incorporar a los tribunales de ética de los colegios un abogado integrante designado por la Corte de Apelaciones respectiva, al mismo tiempo que incorporar a los tribunales especiales del Poder Judicial a un miembro del Tribunal de Ética del Colegio Profesional que corresponda. Establecer un financiamiento que permita el funcionamiento adecuado de los tribunales de ética de los colegios para que puedan existir en igualdad ante la ley. Dentro de los aspectos complementarios, consideramos que el otorgar fuero gremial a los dirigentes de federaciones de colegios y los colegios profesionales, considerarlos como miembros de la mesa directiva, y establecer un mecanismo de financiamiento de los colegios profesionales mediante una parte de las patentes que se pagan los profesionales a los municipios, pues sería una opción, ya que no tenemos la colegiatura obligatoria. A nosotros nos parece que es urgente el debate de esta ley. La Comisión Engel estableció que la atribución de los colegios profesionales sobre la ética es fundamental para mejorar la probidad, tanto en la política como en las empresas. Y la participación en la OCDE obliga a establecer estrictas normas éticas de administración pública en las grandes corporaciones empresariales y en los medios de comunicación. Eso es básicamente las observaciones que queremos hacer llegar a esta comisión, señor presidente, para su evaluación. Muchas gracias, señor Cousiño. Le agradezco. Sí, señora presidenta. Después de esta presentación nosotros quisiéramos reforzar ciertas acciones que nos competen a los colegios y que dan cuenta de lo que hoy día vemos. Puede que no sea de esta comisión, pero hoy día nosotros tenemos alrededor de un 40% de profesionales con título universitario sin trabajo, ya que están cesantes. Y en ese número de profesionales que hoy día salen de la educación superior, tenemos que muchos profesionales se olvidan de lo que es la política pública que ellos estudiaron en las casas de estudios superiores y ejercen situaciones que son reñidas a la ética. Es histórico los indicadores de salud en Chile, sin embargo hoy día tenemos matronas asistiendo partos en casa, tenemos consultas médicas sin ningún tipo de control. Entonces, si vamos a los tribunales, la gran demanda que hoy día hay, por lo menos en el sector salud, es impresionante, y cuando uno va por alguna situación con los peritos o los abogados, no hay mucho que defender, porque los profesionales que ahí están, de alguna u otra manera, han faltado la ética. No está dentro de las normas ni de las políticas públicas que el país requiere. Y eso puedo decirlo en otros ámbitos. Por lo tanto, hoy día es necesario y urgente que los colegios profesionales tengan una legislación que les dé mayores competencias frente a lo que históricamente fueron, y es regular el ejercicio de la profesión. Eso quería. Muchas gracias, señora Román. Voy a ofrecerle la palabra a los colegas, no sin antes mencionar que ustedes han planteado algunos aspectos que tienen que ver con la constitucionalidad de la regulación de los colegios profesionales. El clásico controversia que hay acerca
si la colegiatura debiera ser obligatoria o no para poder ejercer la profesión. El proyecto va en la línea de considerar un registro único para poder ejercer la profesión, que sin duda requiere una intervención menor, no es un control completo, sino más bien de registro, y establece la existencia de tribunales paralelos dependiendo si los profesionales están en el colegio asociado o no, que es una variante distinta. No ha habido una referencia muy detallada a eso, pero entendemos que igualmente ustedes mantienen la idea de que pudiera avanzarse hacia una reforma constitucional, que fue un tema que se discutió en las sesiones pasadas y que estamos nosotros evaluando, a ver si hay espacio para eso o no. Al menos a lo mejor quizás no como requisito para poder ejercer la profesión, pero sí para poder tener un control ético único de la actividad, es decir, con alguna modalidad, no completa, sino con la modalidad de establecer un solo tribunal a partir del colegio profesional para asociados y no asociados, que es una idea que anda rondando por ahí. Ofrezco la palabra a los colegas. Diputado Sabac. Bueno, agradecerle a nuestros expositores y quisiera preguntar precisamente el tema que nos ocupa, el tema de la colegiatura obligatoria. ¿Cuáles son los fundamentos para que sostener por parte de ustedes que debiera haber una colegiatura obligatoria? Ese es un debate bastante interesante. Nosotros hemos discutido en otro ámbito si el sindicato debe ser único o debe haber titularidad sindical. Hay un pronunciamiento de la Corte del Tribunal Constitucional. Y en esta materia nos gustaría saber los fundamentos, los argumentos por los cuales ustedes sostienen que debiera ser obligatorio. Ofrezco la palabra. Muy bien. Señora Anita Román. Bueno, uno de los argumentos tenemos varios argumentos en realidad, señor presidente. El primero es que hoy día en una línea de globalización, la gran mayoría de los países tienen colegiatura obligatoria, ¿ya? Y no tiene que ver con la voluntariedad del ejercicio. Si nosotros vamos a la voluntariedad de filiación, los profesionales tenemos muchas formas, en muchos lugares donde afiliarnos, o sea, depende del lugar donde trabajemos, puede ser el sindicato de la clínica, el sindicato del colegio, ¿ya? Pero el colegio, me refiero al colegio, a la escuela, ¿ya? El colegio profesional lo que va a dar y lo que va a respaldar es precisamente el control ético del ejercicio profesional. Y en esa línea, tanto en Perú como en Argentina, en Brasil, lo que hace el colegio profesional es certificar que ese profesional efectivamente tiene la preparación de pregrado necesaria, mínima, para ser competente en lo que la disciplina dice en su cartón. Eso es lo que hoy día dice el colegio. El proyecto de ley establece que habrá un listado que se hará a través del registro civil, ¿ya? Pero ese listado también el registro civil lo va a tener que colegiar con los colegios. Y en esos espacios hoy día Chile en general estamos abocados, sobre todo por convenios internacionales, al ingreso de muchos profesionales de otros países que no tienen la formación que tienen los profesionales en Chile. Y el rol del colegio va a ser que esos profesionales efectivamente hagan una convalidación con la formación chilena. Una de las características históricas y patrimoniales que tiene la educación superior en Chile, y no tiene que ver con los procesos que hoy día estamos viviendo, está de que cada profesión está inscrita en una política pública necesaria de acuerdo a los objetivos de cada época. Y en esos espacios todas y cada una de las escuelas que hoy día están en las universidades tienen que ir actualizando sus conocimientos de pregrado. O sea, hoy día es impensado pensar que un profesor se forma igual que hace 30 años o que un ingeniero se forma igual que hace 30 años. ¿Cómo va modificando esa escuela sus mallas curriculares? Ha sido rol de los colegios, aún con los espacios que hoy día tenemos, pero no es fácil. No es fácil. Acá nosotros no estamos hablando de que si puedan existir más o no universidades, o más o menos universidades. El rol de los colegios ha sido que esas universidades que hoy día abren escuelas y carreras, la malla de pregrado tenga los conocimientos mínimos necesarios para que el profesional sea competente. Y eso es una necesidad
casi sentida, no solo por los profesionales, sino por el país. Porque yo puedo asociar en diferentes sindicatos a cualquier profesional, pero ningún sindicato va a decir ya cuál es la formación disciplinar más que el colegio de la orden. Yo no puedo decir cómo se forma un ingeniero, cómo se forma un abogado, pero sí doy cuenta de cómo se forman las matronas. ¿Se fijan? O sea, cada colegio tiene su propia formación disciplinar y ese va a ser el rol de los colegios. Fíjense, en Perú no hay ningún profesional que trabaje o le den trabajo si el colegio no certifica su formación universitaria. Y eso no tiene que ver con filiación, sino nada más que una certificación. Cada profesional que se recibe en Perú tiene que inscribirse en el colegio. Si tiene el número del colegio, puede trabajar. Y eso tiene que ver con que los colegios tienen sobre su responsabilidad de que esas mallas tienen, vuelvo a repetir, los conocimientos mínimos necesarios para que ese profesional sea competente. No sé si le respondo, señor presidente, a la pregunta. No sé si le responde al colega. Si le responde al colega. Gracias. Diputado, es que ella me pidió la palabra. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Primero agradecer a la Federación su participación en este debate. Estaba poniendo atención a lo que nos decía y claro, o sea, suena muy interesante, pero yo creo que se nos escapa un poco de la idea matriz del proyecto el abordar tan ambiciosamente, digamos, la materia planteada. Yo quiero ir directamente a lo que a mi juicio vendría a ser como el corazón del proyecto, que tiene que ver con los códigos de ética profesional, con la aplicación de las mismas. Y me gustaría saber qué es lo que opinan respecto del procedimiento para la redacción y aprobación posterior de los códigos de ética. Porque en un principio alguien podría decir, mire, eso le compete evidentemente a los miembros del mismo colegio, que son quienes entienden las materias propias de esa profesión, un poco en la línea de lo que usted decía. Pero acá se hace un procedimiento estándar para todos, que pasa por el Ministerio de Justicia, por un comité especial, después con consultas de participación ciudadana que pueden ser súper sanas y aconsejables, sobre todo en estos tiempos, pero no necesariamente van a participar personas que tengan los conocimientos específicos de la profesión en cuestión. Entonces, estoy dando un poco mi opinión, pero me interesa conocer verdaderamente la de la Federación y qué es lo que opinan, si es que tuvieron la oportunidad de revisar el detalle de esa parte, digamos, del proyecto. Muchas gracias. Tiene la palabra. En primer término, nosotros pensamos por un tema de operación de justicia en el caso de reclamaciones, debiera ser para todos un mismo tribunal inicial, de primera instancia, y un segundo tribunal de segunda instancia también para todos, que sea el mismo, sean colegiados o no colegiados. La ética, digamos, la tuición de la ética, es la esencia de un colegio profesional. Entonces, para nosotros es necesario que los reglamentos de ética, obviamente estamos insertos en una sociedad y tendrán que ir a ser revisados por el Ministerio de Justicia, por eso hablamos en la presentación de dar un plazo, ¿no es cierto?, para que los colegios adecúen sus códigos de ética a la nueva normativa, y obviamente eso tendrá que ser revisado por las instancias que correspondan. Pero tiene que ser uno mismo, porque de otra manera se da una situación desigual. Por ejemplo, ¿cómo logramos la tuición ética, los colegios, cuando nosotros todos sabemos que en distintos colegios un profesional que es pasado al Tribunal de Ética hoy día simplemente presenta su renuncia y ya está, ahí llegó el colegio? Entonces eso no puede ser. O sea, nosotros consideramos que tiene que haber una instancia común para todos, independientemente que haya una segunda instancia, que puede ser la Corte de Apelaciones, obviamente, donde uno pueda apelar, sea colegiado o no colegiado. Pero esta situación paralela de dos tribunales distintos para juzgar lo mismo no nos parece. O sea, deberá ser un mismo tribunal de primera instancia para todos y un segundo tribunal de segunda instancia, que en este caso es la Corte de Apelaciones, para todos. Pero no
esta situación que se está dando hoy día, como digo, que es muy común. Todos los que somos colegiados sabemos que cuando un miembro del colegio es citado por un tribunal de ética y sabe que su situación no tiene mucho caso, simplemente renuncia y hasta ahí llega el colegio. Y queda en el aire y la persona afectada tiene que ir a los tribunales de justicia con todo lo que implica. Entonces, aquí hay un rol público, porque lo que decía Anita, de la calidad de los profesionales que se forman, etc., hay una responsabilidad pública. O sea, alguien se tiene que hacer cargo de eso, y alguien tiene que opinar de eso. Por ejemplo, en el tema de la salud, que dicen, ¿cómo puede ser que haya profesionales de salud que se forman en campos clínicos, trabajando con muñecos de goma? Eso, ¿quién se va a hacer responsable ante la sociedad de eso? ¿Quién puede opinar? Hoy día los colegios no tenemos mucho que opinar. O sea, opinamos, pero la verdad que dentro de todas las limitaciones que nos tiene de ser una asociación gremial. Pero ¿quién se preocupa de ese bien público? A nivel mundial, los colegios juegan un rol en ese ámbito. No puede ocurrir una situación, no conocemos nosotros, por ejemplo, la federación, otra situación como el caso chileno, de que estemos transformados en gremio. Porque la verdad que para nosotros el AG al final de nuestro nombre es una mancha que lleva 35 años ahí. Y nos tienen limitados para cumplir nuestro rol público, que es el rol de los colegios. Es un rol más allá de un gremio. Los gremios ven sus intereses particulares. Nosotros estamos hablando que los colegios tienen un rol social. Y ese rol social tiene que cumplirse en la medida que existe una legislación que permita que eso ocurra. De otra manera va a ser imposible. Yo quisiera agregar, señor presidente, un tema que, y disculpe que sea autorreferente, pero yo soy presidenta de un colegio que tiene quizás el mayor número de demandas en tribunales. Ya soy la presidenta del Colegio de Matronas, además, ya, de matronas y matrones de Chile. Y ocurre que si la matrona tiene el seguro, estamos bien, no tenemos problemas. O sea, va a tener cómo financiar si efectivamente el tribunal determina que hay falta a la ética y hay mal ejercicio profesional. Pero un grupo enorme de profesionales no tienen seguro. Entonces dejamos no solo al profesional, al vaivén del comercio que significa hoy día defenderse frente a los tribunales, sino que además quien aboga por toda la secuela que significa de ese mal ejercicio de la profesión. Entonces, si hoy día efectivamente tenemos tribunales de ética que den cuenta de lo que significa ser profesional en Chile, debiera bajar y tener un impacto en el número de demandas que hoy día se dan en el país. Porque como no tenemos ningún control, nosotros nos encontramos con la demanda encima. Y cuando vamos a la demanda y uno ve que tenemos grandes secuelados, incluso muertes, ¿a quién voy a defender? ¿A la matrona que no está colegiada y que tiene alguna culpa? ¿O a la mujer que no se le aplicó la política pública como debiera haberse aplicado? Entonces, por eso creo que hoy día hay que hacer un paso más adelante de lo que significa hoy día ser colegios profesionales. Y como bien lo expresó Sergio, no somos un sindicato, ni somos un gremio más. Somos personas que estamos dando cuenta de lo que Chile está formando en profesionales. Somos más allá de lo que diga, porque tenemos que impactar en la política pública, y Chile tiene historia en eso. Y en todo orden, yo no solo hablo de salud. Cuando uno vamos incluso a los temas de la ingeniería o de la educación, no hay ninguna carrera en este país que no haya nacido, no haya surgido de una necesidad de país. Y hoy día, por ejemplo, en el tema de las carreras, yo tengo un hijo que estudia ingeniería civil oceánica y esa carrera donde salió en una necesidad de reforzar todo el borde costero. Por eso no hay ninguna carrera en este país que no nazca de una necesidad de política pública, y serán los colegios profesionales los que efectivamente vean que eso sea formado y no estemos yendo a los tribunales a ver que efectivamente hay ejercicio legal de la profesión, y a quien tenemos que salir defendiendo es a la población y no al profesional que no está colegiado. Perdón, me permite otro dato para complementar lo que dice Anita. Hace más o menos 2 años, representantes de la OCDE, que nosotros formamos parte de esa organización, fueron a consultar al Colegio de Contadores
sobre qué control tenía el colegio en el ejercicio de los contadores en Chile. ¿Por qué era la pregunta? Porque según datos de la OCDE, en Chile teníamos índices de lavado de dinero mucho más altos que el promedio de las naciones que forman parte de esta organización. Entonces, para ellos fue increíble cuando el presidente del Colegio de Contadores les dijo que no tenían ninguna, porque la colegiatura hay libre, o sea, no hay colegiatura obligatoria, o sea, no hay ningún control. Y eso lo podemos aplicar a muchos otros hechos, porque para poder hacer lavado de dinero se necesitan dos profesionales, un abogado y un contador que se preste para esto. ¿Quién tiene control sobre uno o el otro? Nadie en Chile. Los colegios, ninguno. ¿Ah? Pero eso mismo lo podemos aplicar a otros ámbitos. Por ejemplo, el Colegio de Constructores Civiles. Cuando se produce el terremoto del 2010, ¿cuántos edificios colapsaron? Y si ustedes observan, fueron principalmente edificios nuevos. ¿Quién falló? ¿El ingeniero estructural? ¿O el constructor civil que está a cargo de la obra? Alguien hizo la vista gorda, porque se usó menos fierro que lo que se necesitaba. Entonces, la falta de control ético afecta a toda la población de Chile en todos los ámbitos. En el ámbito de la salud, que se necesita, claro, yo soy también de la carrera de la salud, soy cirujano dentista. Obviamente es muy sensible para la gente, pero afecta en todos los otros ámbitos también, de una u otra forma. O sea, en el caso este que les planteo de los terremotos, les voy a contar una situación muy personal. Una asistente dental que trabajó conmigo muchos años, había comprado un departamento en este edificio que en Maipú quedó como acordeón. El edificio se vino abajo nomás, hubo que demolerlo, pero ella sigue con la deuda con el banco. O sea, alguien ahí faltó a la ética cuando se construyó ese edificio. ¿Quién responde a estas personas que están indefensas frente a profesionales inescrupulosos? Podríamos hablar lo mismo de las colusiones, que hay profesionales que se prestaron para estas colusiones. No es una cosa que fue unos empresarios, hay profesionales asesorando a los empresarios. Entonces, es en todos los ámbitos, eso es lo que quiero decir. No es solo en el tema de la salud, que por supuesto es muy sensible para todo, pero en todos los ámbitos la falta de la ética afecta a las personas. Y eso no puede ser. Eso no más quería decir, señor presidente. Diputado Saldívar tiene la palabra. Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Bueno, comparto buena parte de lo que se ha planteado. Sin embargo, me gustaría que me pudiesen ayudar a despejar la siguiente duda. Me pareció escuchar que los colegios profesionales, entre otras cosas, en el ámbito y en la amplitud de las funciones que hoy día requieren de cumplir, debieran acreditar la competencia de los profesionales. Hoy día ese rol le compete al Ministerio de Educación en Chile. Por lo tanto, se produciría una suerte de doble examen o de demostración de competencia por parte de los profesionales que egresan. ¿Cómo compatibilizarían ustedes eso en la realidad país? Porque en realidad eso sería complejo, sobre todo hoy día, que está en curso un proceso en el que se busca que las instituciones de educación superior estén acreditadas. Y entonces se van a manejar una serie de conceptos en el universo social, civil, nacional, en los que hay que despejar con entera claridad y con mucho rigor situaciones para no generar incompatibilidades o susceptibilidades un poco extrañas o duplicidades. Entonces me gustaría ver cómo enfocan ustedes ese tema. Bueno, si vemos la experiencia internacional, en la mayor parte de los países del mundo, las universidades otorgan grados académicos, licenciatura, magíster y doctorado. No dan títulos habilitantes para ejercer una profesión. O sea, en el mismo Estados Unidos, si yo estudio, por ejemplo, en la Universidad de California, que es una muy buena universidad, la Universidad de California me va a dar una licenciatura de cirujano dentista, pero eso no me habilita para ejercer como cirujano. Tengo que dar a la Asociación Americana de Odontología un examen. Y eso me va a habilitar para trabajar como cirujano dentista en California. Pero como Estados Unidos es un país federado, si yo me quiero ir a Nueva York, tengo que volver a dar el examen ante la Asociación Americana de Odontología de Nueva York, o de Florida, o la que sea.
Entonces, es una cosa curiosa que en Chile las universidades autónomamente den títulos habilitantes. No es lo que ocurre en la mayoría de los países del mundo, que una universidad dé un título habilitante para ejercer. En Chile, si no pensamos, la Universidad de Chile hasta el año 80, todos los profesionales tenían que dar su examen de grado en la Universidad de Chile. ¿Cuál es el sentido de eso? De que el examen era el mismo para todo el mundo. No lo que ocurre hoy, lo que plantea Anita, que hay una variabilidad en la formación de los profesionales en las distintas universidades, pero es tremenda. O sea, desde profesionales que le dan un título no teniendo campos clínicos, trabajando con muñecos de goma, hasta profesionales que tienen campos clínicos y que tienen una formación rigurosa. Entonces, ¿cómo complementamos esto? Por supuesto que es difícil hoy día pensar que los colegios, yo creo que los colegios no estamos en condiciones hoy día de tomar exámenes de grado a los profesionales como lo hacen en los países desarrollados, la gran mayoría de ellos. ¿Ah? O sea, esa parte, obviamente nosotros no podemos pretender tomar nosotros exámenes de grado, pero sí podemos decir, bueno, esto lo están haciendo bien, esto es la formación que debe tener. Tal o cual la universidad, porque nosotros vemos a diario las deficiencias que están ocurriendo en muchas universidades. Piensen ustedes que pasamos de 8 universidades el año 80 a 59 universidades hoy día. Y lamentablemente la gran mayoría de mala o dudosa calidad. Entonces eso también es un riesgo para la población. Y que pensamos que los colegios sí podemos, o deberíamos, ¿no es cierto?, advertir, sabe, acá esto se está dando una formación que no es adecuada, se tiene que corregir esto, o esto no se puede dar así, ¿no? No es que pretendamos usurpar al Ministerio de Educación, pero sí creo que algo tenemos que decir, nosotros lo estamos viendo día a día. Perdón, y en el caso de la sobreoferta de profesionales al mercado, ¿es tarea de los colegios profesionales o esa ya es una tarea gremial? En opinión de ustedes, para ir separando y distinguiendo. Lo que pasa es que la sobreoferta de profesionales es enorme. Es enorme. O sea, piensen que solamente este año la cesantía de profesionales en Chile aumentó un 31%, solo en 2016. Y nosotros pensamos que va a aumentar mucho más. No hay que ser un genio en las matemáticas, ni ingeniero, ni doctorado en ingeniería, para darse cuenta que entre el año 90 y el 2015 la matrícula universitaria creció casi 7 veces. En el mismo periodo la población creció un 25%. O sea, los números no dan. Entonces, a nuestro juicio, esta sobreoferta de profesionales que se ha generado por un tema de lucro, de negocio, no, pues, en la gran mayoría, en la inmensa mayoría. Le digo, yo la matrícula universitaria crecieron casi 7 veces en 25 años. En el caso de odontología, casi 12,4 veces ha sido la matrícula. 12,4 veces. Entonces, en el año 2010, la encuesta nacional de la juventud, el INJU, mostró que solo el 32% de los profesionales jóvenes se insertaba en la carrera estudiada. Para nosotros, hoy día debe ser menos. ¿Por qué razón? Porque si vemos que en los últimos 5 años las titulaciones han aumentado más de un 50%, obviamente esa inserción debe ser menor. Y va a seguir siendo menor a medida que sigue aumentando indiscriminadamente la cantidad de profesionales. Eso para nosotros es un engaño. Eso tiene que regularse. O sea, no sé si nos corresponde a los colegios regularlo, pero sí tenemos que advertirlo. Esto es lo que está pasando. Yo quiero agregar, señor presidente, que no es que los colegios queramos transformarnos en una unidad acreditadora. Hoy día nadie acredita. Hoy día el ministerio abre y permite la apertura de escuelas y estamos viviendo una etapa donde no hay absolutamente ninguna relación ni con los profesionales que entran y la posibilidad de campo laboral, por un lado. Y por otro lado, con la formación histórica que han tenido los profesionales. Yo insisto en lo que hemos planteado. ¿Es posible hoy día que carreras de la salud estén estudiando ramos tan importantes como es la reanimación respiratoria por Internet? Por Internet. ¿Y quién regula eso? Ni siquiera el Ministerio de Salud. Porque cuando nosotros hemos ido a la CNA nos dice que ellos no tienen ningún poder legal
que les ayude a regular. Entonces, lo que nosotros pretendemos en forma más humilde es casi ser una unidad asesora, porque no tenemos tampoco el poder de acreditar nada, y yo estoy segura que tampoco lo permitirían hoy día en las diferentes universidades, pero Chile tiene que llegar a un instante en que las universidades no pueden ser jueces y partes, por un lado, ¿ya? Y por otro lado tampoco podemos permitir que el Ministerio de Educación se desligue totalmente de la función que le corresponde. Y es al revés, nosotros esperamos que el Ministerio de Educación trabaje en total concomitancia con los colegios profesionales. Nosotros estamos de acuerdo en el marco de las cualificaciones y creemos que ahí se van a despejar bastantes cosas. Pero estamos iniciando un proceso que tampoco sabemos cómo va a terminar ni cuándo va a terminar. Pero lo que sí es claro hoy día, hace mucha falta, como lo dijo el diputado, un control ético de lo que hoy día está pasando, y eso es el rol que le debiera corresponder a los colegios, porque somos los que disciplinarmente sabemos cuáles son los conocimientos que debe tener un profesional para ejercer. Personalmente, había solicitado ya varias veces que este proyecto se pusiera en tabla al Ejecutivo, en más de alguna oportunidad. El 2014 logramos iniciar la presentación de este proyecto de ley, pero lamentablemente distintas otras urgencias legislativas no le dieron espacio en la agenda. Ahora se ha generado un espacio, yo sé que hay distintos colegios profesionales que también han hablado con el Ejecutivo, entiendo que ustedes también, para generar este espacio, pero todos estamos constatando que tenemos, incluso transversalmente los diputados en esta comisión, que tenemos a lo menos en lo que es control ético, si no un problema, no sabría yo cómo catalogarlo sin un problema, yo creo que un problema derechamente jurídico con estos dos carriles, o estos dos rieles, o estos dos esquemas. Para los colegiados, una instancia, y para los no colegiados, otra instancia. Lo ha planteado el colega Esquella, lo ha planteado el colega Monkever y varios colegas acá. Entonces, sobre el particular, yo creo que ustedes deben tener una opinión formada, porque en definitiva esta propuesta legislativa no es sino la concordancia de la misma con el texto constitucional modificado del 2005, donde hace la distinción, claramente, ¿ya? Claramente, ¿ya? Entonces, ¿ustedes qué viabilidad ven de mantener esta dualidad, o derechamente es necesario plantear algún esquema de reforma constitucional mayor? Y no estoy con ello señalando que exclusivamente el único camino sea avanzar en la colegiatura obligatoria, porque lo que estamos conversando es más allá de la colegiatura, el tema de la ética, y yo debiera entender la ética por sobre los temas de colegiatura incluso, ¿ya? Entonces, si ven alguna alternativa posible en términos de buscar un esquema constitucional distinto, que no es necesariamente la colegiatura obligatoria, sino que el abordaje del tema ético como obligatorio, ¿ya? ¿O creen que por la vía de este proyecto de ley podemos seguir avanzando para tener algún espacio de control ético con esta fórmula dual que se nos propone respecto a colegiados y no colegiados? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, que yo creo que el mérito de lo que tiene este proyecto de ley y esta discusión, que nos pone en la raíz del problema. La tutela ética es ex post, ¿ya? Pero usted ha planteado una serie de temas que son ex antes, ¿ya? Entonces lo que planteo, queremos seguir con una sociedad que está mirando para arriba, para el techo, para el lado, al costado, etcétera, y nadie se hace cargo de los temas. La ciudadanía presionando por títulos profesionales porque creen, erradamente, que por esa vía van a poder tener un mejor pasar, mayor movilidad social, acceso a mejores recursos económicos, cuando hay profesiones que están hoy día en la total y absoluta, si no total y absoluta, en un nivel alto de cesantía ilustrada, creciendo, ni siquiera decreciendo por las cifras que usted aporta, que no tengo por qué ponerlas en cuestionamiento, con una explosión de matrículas impresionantes, que además hoy día se está instalando la posibilidad de financiamiento por parte del Estado, y por lo tanto hay temas de gratuidad universal en este tema involucrados también como un tema a abordar. Pero por otra parte ustedes nos plantean que quién hace el control de la calidad de esos profesionales además, ya, porque usted dice, le vamos a responder, ¿cómo le vamos a responder a la ciudadanía, a la población? La misma población que está demandando mayores títulos profesionales,
pero parece sin la suficiente acreditación y control de la calidad de los mismos, que es fundamental para garantizarlo a los mismos. Porque si en una casa generamos un médico sin campo clínico, a los primeros que va a atender son los pacientes o familiares de esa propia familia, los que la única ventaja es que seguramente no les va a cobrar y los va a atender muy rápido y a cualquier hora, pero va a ser el mismo médico bien o mal formado según el esquema que estemos enfrentando. Entonces, la segunda pregunta dice relación con los temas de fondo que ustedes plantean, porque están planteando una serie de interrogantes, pero parece ser, me queda la impresión, que a la vez como un desazón de que no tienen resolución. El país más liberal del mundo, y lo ha puesto usted como ejemplo, tiene un nivel de control de sus profesiones que es abismante, a tal punto que si usted quiere ejercer en 10 estados, va a tener que dar los exámenes respectivos en 10 estados. Y como decimos los abogados, si queremos entrar a la barra de litigadores de 10 estados distintos, vamos a tener que dar exámenes en 10 estados distintos de ese país tremendamente liberal, después de haber estudiado, obviamente, para quedar en condiciones de llegar a esos exámenes, ¿ya? O sea, después de haberse certificado nuestras competencias académicas, pero no nuestras competencias para el ejercicio de la profesión respectiva que obtuvimos. Pero ustedes señalan que parece que eso sería un imposible en la situación actual. Entonces, la primera pregunta, ya le hice la segunda, ¿no creen que hay temas de fondo que también debiéramos abordar definitivamente y no seguir postergándolo? Y si ustedes los van a asumir como un desafío real de ustedes o los van a dejar solo planteados como un interrogante. Bueno, yo antes de darle la palabra a Sergio, afortunadamente, señor diputado, Chile es un solo Estado, ya, por suerte, ya, y lo hemos dicho siempre, ya, y cuando hemos ido a regiones le decimos a la gente, mira, acá no es que nosotros estemos en contra de la regionalización, pero afortunadamente de Arica a Tierra del Fuego, la ley es igual para todos y cumplamos las normativas y de los reglamentos que significan esa ley. Y en ese espacio, precisamente en los lugares más apartados del país donde a veces se vulnera la ley, ¿ya? Y entramos ahí en un juego de quién está formando a estas personas. ¿Cómo es posible que no sea que la norma que sale de Valparaíso no se cumpla en todo Chile? Y en ese espacio yo siento que y como lo dijimos al principio de esta reunión, es el proyecto de ley lleva 10 años, ¿ya? Y por primera vez estamos hablando en Tierra Derecha de la probabilidad de que existe una ley de colegios profesionales, pero obviamente que hay que actualizar. Nosotros estamos dispuestos, ya como bien lo planteó Sergio, a plantear situaciones que no están hoy día en el proyecto. O sea, nosotros celebramos que la Secretaría General de la Presidencia lo haya puesto acá en tabla, pero cualquier modificación a la que nosotros pudimos solicitar en algún minuto al Ejecutivo se quedó planteada para esta mesa. Ya, yo y acá voy a hablar en temas de lo que hemos conversado, que también para nosotros es como una incógnita. ¿Seguimos como estamos para tener un proyecto o sacamos un buen proyecto? Si es de acuerdo a lo que nosotros estamos planteando, ojalá no existieran dos tribunales. Porque cuando ahí se plantea, obviaron, obviamente cuando se hizo ese proyecto, que le hizo el abogado Cavada con el señor Viera Gallo y los que están ahí firmando, y yo participé afortunadamente, a pesar de que era un poco más chica, ya en esas reuniones, se hizo un proyecto en realidad del 2005, sin visualizar la explosión de estudiantes que tenemos ahora, la explosión de insabidurías que tenemos ahora. Y en ese espacio yo me gustaría que pusiéramos acá en la mesa la cantidad de demandas, no solo de la salud, que hay hoy día en los tribunales. Son enormes, los profesores son altamente demandados. Entonces, en ese espacio nosotros estamos dispuestos a lo mejor a mejorar ese espacio de la doble tribunalidad que establece el proyecto y hacer alguna propuesta. Pero si eso significa para nosotros más tiempo, tendríamos que seguir operando como hoy día estamos. Los colegios no hemos abandonado a ninguno de los profesionales que no están colegiados, a pesar de lo que dice la ley, cuando se hacen las demandas en tribunales. Pero ese no abandonar
no significa tampoco defender lo indefendible. O sea, no hay mucho que hacer cuando hay una real falta a la ética. Pero debiera haber ser uno solo. Por dos razones. Primero, porque en el fondo cuando hay una doble tribunalidad, lo que pasa con los profesionales que no están, que no están colegiados, ellos quedan acogidos al vaivén del lucro de las defensas. Nosotros tenemos profesionales que pagan 5, 2, 3, 7 millones por ser defendidos. Al revés de los que están colegiados, que tenemos un seguro, pagan alrededor de 20.000 pesos mensuales, en un seguro que es solidario y que les cubre además la probabilidad de demanda. Entonces, tampoco es justo para la población que porque el profesional no quiera estar colegiado, les dé lo mismo como trabajar. Yo no sé si quieres tú agregar algo. Bueno, o sea, cuando estamos hablando de ética, lo que plantea el diputado Saldívar, o sea, engañar a jóvenes chilenos de que sean profesionales, cuando todos sabemos que no hay campos laborales que puedan absorberlo. Todos sabemos que la inmensa mayoría de los que ingresan se titula solo el 45%. O sea, hay un 55% de jóvenes chilenos que entran a la universidad y salen sin título, pero adquieren deudas, lo cual es tremendamente grave. Eso también es falta de ética. Y nosotros como colegio hemos señalado que aquí hay un engaño, porque solamente, piensen ustedes, en el primer año abandona el 30% de los estudiantes que entran. En el primer año. Y al final se titula el 55. O sea, el 45, el otro 55 abandona. ¿Y quiénes abandonan? Esos estudiantes que tuvieron una mala educación básica y media, que no es culpa de ellos. No es culpa de ellos, esa educación básica y media que recibieron, pero sin embargo les dijeron que sí podían ser profesionales. Algunos ni siquiera rindiendo la PSU, entrando con entrevista personal. Y esa es la mayoría de estudiantes que fracasa. Entonces, a nuestro juicio, un país que engaña a su juventud, como ocurre en Chile, es un país que no tiene futuro. No se puede engañar a los jóvenes como se está haciendo acá. Menos aún con recursos públicos, lo que se está discutiendo hoy día. O sea, no podemos estar, en el fondo, estafando a las familias más modestas de Chile, porque son los más modestos los que reciben la educación básica y media de más mala calidad. Entonces, eso es un engaño y es una falta a la ética, que por supuesto los colegios también lo planteamos. Ahora, con lo que dice Anita, indudablemente, que nosotros pensamos que tiene que haber un solo tribunal, por lo menos uno de primera instancia y uno de segunda. Yo no sé si es posible modificar eso en el proyecto como está, de que haya un registro de profesionales, no necesariamente con colegiatura obligatoria, pero un registro profesional, y la primera instancia sea el Tribunal de Ética del colegio. Si ese Tribunal de Ética falla en determinada dirección, el profesional, sea colegiado o no, puede recurrir a la Corte de Apelaciones. Y ahí quedaría una igualdad ante la ley. Tendría el mismo tribunal para ambos casos. Eso es básicamente. Me dan la unanimidad para prorrogar y así poder terminar la sesión, porque la sala cambió el horario y nos dejó solo con 1 hora. Entonces, para poder prorrogar por 15 minutos y así cerrar, así se acuerda. Gracias. Para que pueda redondear su idea, porque... ¿Sí? ¿Bien? Perfecto. ¿Algún otro diputado quiere plantear alguna inquietud? Diputado Sabá. A la presidenta del Colegio de Matronas, yo siempre tenía la impresión que el Colegio de Periodistas era el más demandado, pero parece que me equivoqué. Bueno, debe ser, habló usted de que son demandados por lesiones de los niños. ¿Podría explayarse un poquito en eso? Me llamó la atención.
No solo los periodistas, o sea, no solo las matronas, tenemos... La verdad es que el número de demandas que hay en los tribunales está en directa relación con la urgencia en salud. Los más demandados hoy día son, obviamente, las matronas por el tema de la urgencia obstétrica, que es una de las mayores urgencias, los médicos ginecólogos, algún técnico, los anestesistas. También sabemos que están los periodistas, pero no en el número. Nosotros tenemos un aumento impresionante de las demandas después de la Ley de Derecho y Deberes del Paciente. De 10 matronas que estaban demandadas en 10 años, hoy tenemos 10 por año. 10 por año, es impresionante el número de demandas. Pero también ocurre que cuando uno va, y ya estamos transformadas con mi colega, con Carmen, prácticamente en peritos, ya nos llaman de todos los tribunales por ser del Colegio de Matronas y Matronas de Chile, y nos hemos encontrado ahí con Enrique París, representando también al colegio. Nos hemos encontrado de que cuando uno ve la demanda, no sé si lamentarlo, la gran mayoría uno los lamenta, no siempre hay dolo en la acción del profesional. También ahí hay un espacio mediático hacia la población de que tiene que haber un culpable siempre en los profesionales. Y si uno va al desenlace de las demandas, la gran mayoría de los profesionales, hoy día, afortunadamente, está con un castigo mínimo, pero no hay una imputación de que efectivamente hay una total falta a la ética profesional. Pero sí consideramos que en el proceso para llegar a eso hay situaciones que debieran no haberse realizado o no haberse hecho. ¿Ya? Y en ese espacio hoy día tenemos, lo voy a graficar con un ejemplo, tenemos muchos asfixiados connatales, que hoy día son pacientes de la Teletón. Y si uno ve el proceso del parto de esos niños, hay acciones que no debieran haberse hecho. Cuando uno habla con las enfermeras de los diferentes hospitales, ellas están muy sobrepasadas y muy sobremandadas, no porque hoy día sigan en falencia, porque no lo están. Pero ¿qué ocurre con el sistema contractual que hoy día tienen los hospitales de atención cerrada, donde se ha permitido externalizar la mano de obra de enfermería? La enfermera que está a cargo de una UTI tiene a su lado una chica que va de la empresa externa. Y esa chica de la empresa externa no tiene ninguna obligación en la acreditación que le permitió al hospital porque son niñas recién recibidas para trabajar en una UTI. ¿Cuál es el rol de la empresa externa? Tener un profesional en el puesto de trabajo. Pero no tiene ninguna obligación de presentar un profesional experto en UTI. Y en ese espacio también tenemos hoy día también demandas de familiares por lo que ellos piensan que podría haber sido negligencia por abandono. Cuando uno ve y analiza cada caso, por lo que es en salud, por ejemplo, uno ve que hay situaciones de formación de esos profesionales que debieran haber pasado por lo menos por la acreditación de algún colegio, la asesoría de algún colegio profesional, si esa escuela sí tiene o no la preparación mínima necesaria. Y no es que yo quiera ser autorreferente, pero es lo que más domino. La Universidad Andrés Bello abrió la escuela de obstetricia hace como 4 años atrás, sin ramos transversales. Para mí es impensado que una matrona no tenga conocimiento de medicamentos cuando nosotros somos las primeras a estar dando anticonceptivos. Entonces, ¿cómo no puede tener farmacología la matrona que se forma en la Universidad Andrés Bello? Hemos logrado hoy día compensar con que se ingresa por una presión enorme del colegio en la Universidad Andrés Bello de Concepción, que se logre incorporar en las mallas los medicamentos en áreas disciplinarias, como en ginecología, neonatología, obstetricia patológica. ¿No está acreditada esa universidad? No está acreditada. Y como no está acreditada, porque acreditan cuando ya tienen una promoción, vamos recién en el 4º año de formación, y si miramos el Barrio Pinto, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Bernardo Higgins, ingresa alumnos única y solamente con prueba rendida, que es lo que decía Sergio. Cuando hemos ido a hablar, ¿y dónde está el campo clínico? Los vamos a ir viendo en el camino.
los estudiantes de la Universidad Autónoma llegaron al colegio hace unos 5 años, Carmen. La práctica que tenían esos estudiantes, y sigue siendo, como dice el diputado, un tema de educación, pero que es rol de los colegios hacer ver a la población, la práctica de neonatología de la Universidad Autónoma hasta hace 3 años atrás era en el horario de colación de otras universidades, porque el convenio asistencial docente dice que no pueden haber 2 universidades en un mismo campo a la misma hora. Entonces, entre 2 y 2 podían entrar a la práctica de neonatología las alumnas de la Universidad Autónoma, cuando estaban todas en colación. Entonces, más allá de ver los problemas de educación, a nosotros nos compete ver si esa universidad efectivamente le entregó a los alumnos los conocimientos que dijo que le iba a entregar cuando ellos ingresaron. Bueno, este tema es sumamente delicado, pero yo no puedo, colega, no a lo menos recoger algo de lo que se está diciendo. Si ustedes lo aprueban, yo creo que lo menos que podemos hacer por una mínima responsabilidad con lo que hemos estado conversando es que encomendemos a la Secretaría que esto lo transforme en un oficio al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación, porque yo por lo menos creo que son situaciones demasiado delicadas y graves para que solo las constatemos y escuchemos y no obremos mínimamente, y por las caras de ustedes yo entiendo que en algo lo estoy interpretando. Diputado Esquella. A mí me hace mucho sentido y también tengo la misma sorpresa en la línea que la plantea, pero escapa totalmente del ámbito de trabajo de esta comisión, y más aún lo que estamos hablando hace mucho rato que se fue del proyecto de ley, muy interesante, ¿no? Y por algo hemos estado haciendo preguntas, pero no veo cuál es el marco para poder hacer algo así. O sea, Colega, no lo estoy planteando en el ámbito del proyecto de ley. No, para nada. en el ámbito de la comisión Lo estoy yo. planteando en el ámbito simplemente de información que se nos entrega acá y que es bueno que la reciba por otras instancias. Parece que las instancias regulares no están funcionando en Chile. Yo por lo menos no voy a ser responsable de eso. Si la comisión no lo quiere hacer, yo lo voy a hacer personalmente en la sala, pero creo que es de mi responsabilidad plantearlo a la siquiera comisión. lo único no nos vaya a generar un problema con la Comisión de Educación, a eso me refiero. La Comisión de Educación supongo que habrá hecho su pega, ¿ya? Nosotros hemos pedido ser escuchadas. Y yo creo que este tema debiera ser parte incluso de la reforma educacional sobre educación superior, ¿ya? Entonces, por eso lo planteo, simplemente recabando la unanimidad. Cada parlamentario puede obviamente obrar por sí solo en la sala, ¿ya? Pero como lo considero un tema delicado, creo que a lo menos es bueno que con los antecedentes entregados y en la coordinación respectiva con la Secretaría, nosotros hagamos llegar simplemente los antecedentes a los 2 ministerios mínimamente involucrados en este tema, que son Salud y Educación. Señor presidente, ¿Le parece? ¿puedo agregar algo? Sí, así se acuerda, y agregue nomás, Anita, lo que crea Sí. conveniente. Yo siento, señor presidente, que lo que nosotros hemos dicho no se aleja del proyecto. Lo que estamos diciendo es urgente que los colegios tengan una intervención legal mayor para poder asesorar y regular lo que hoy día está pasando. Porque lo hemos dicho en muchas instancias, lo hemos conversado incluso con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, en el caso nuestro. Nunca hemos sido recibidos por la Ministra de Educación. Nunca, ni con este ni el anterior, ya como federación. Pero sí hemos sido escuchados por ustedes. A nosotros el diputado Leonardo Soto nos ha escuchado la SECPRES, en una necesidad de que efectivamente reconocer que los colegios profesionales siempre nacieron precisamente para velar por el desarrollo disciplinar de cada profesión. Y eso es la urgencia hoy día. Y eso está totalmente relacionado con el proyecto. Totalmente relacionado con el proyecto. Si hoy día cada colegio que está federado o no en la presentación, en la federación, que tiene marco legal, no pone su problemática en la federación en términos no solo de campo laboral, que efectivamente hoy día hay un caos en aquello, sino que también en la formación ética. Hoy día cuando vemos profesionales, entre comillas, mármicos, con universidades que le ofrecen a un determinado ¿cómo se llama?, profesional egresado de un instituto profesional, que con un semestre más, unas horas más es profesional, nosotros como colegio tenemos que intervenir.
No podemos decir, no, pero ¿cómo va a formar los institutos profesionales, con todo el respeto que me merecen los institutos profesionales a ese nivel, cuando no tienen los contenidos mínimos que exigen? No hay ninguna carrera profesional hoy día que se imparte en la universidad que no tenga la licenciatura con por lo menos entre 4.500 y 5.000 horas mínimas para ser profesional licenciado hoy día. Y eso es lo que se exige, y uno exige como colegio profesional de todas las carreras del ámbito profesional. Porque para ser licenciado no puede tener menor formación. Si no quiere decir que hay menos contenidos que se entregaron, si tienen menos. Una acotación para cerrar. Un poco contestando al diputado Sabaj, que preguntaba por la acreditación, yo creo que no hay que confundirse. La acreditación tal cual está hoy día, lo que mide es mejoramiento continuo, no calidad, que es distinto. Para que se entienda la idea, por ejemplo, una universidad se presenta acreditación y sale calificada como muy mala, con un 2. No es acreditada, pero si se presenta 2 años después y saca nota 3, queda acreditada porque mejoró, lo cual no significa que cumpla con un mínimo. Entonces, cuidado, es distinto. O sea, no hay que solo pensar que una institución está acreditada significa que la institución es de buena calidad. Está midiendo mejoramiento continuo, no calidad. Y como para cerrar el mismo tema, que yo entiendo que estamos hablando de un tema distinto, pero los colegios, como dice el diputado Rincón, nos afecta. O sea, el proyecto ley que ingresó ahora de reforma de educación superior, en el fondo, en el artículo 63 de ese proyecto, habla de 3 carreras. Las carreras de primera clase, que son las que tienen exclusividad universitaria y acreditación de su malla curricular obligatoria, que son 2, medicina y pedagogía. Las carreras de segunda clase, que son las que tienen exclusividad universitaria, pero no tienen obligación de acreditar su malla curricular, y las carreras que son todas las demás. Y peor aún, las carreras de tercera clase, que son las que no tienen ni exclusividad universitaria, ni tampoco tienen acreditamiento de su malla curricular para la carrera. Entonces, de eso es lo que estamos hablando. Y este es el proyecto que ingresó el lunes antepasado aquí al Congreso. Entonces, por favor, o sea, no, digo, el tema de la calidad de la educación, que tiene mucho que ver con que hay un tema ético de por medio, con la gente, con la población, con los estudiantes, con la familia. Por favor, yo les sugiero que revisen el artículo 63 del proyecto que ingresó el lunes pasado. Deja 3 niveles, carreras clase A, clase B y clase C, lo cual tampoco nos parece ético. Le agradecemos, don Sergio, le agradecemos a Anita, le agradecemos a los participantes en esta sesión los dejamos obviamente invitados a seguir la tramitación de este proyecto de ley. ¿Me iba a preguntar algo, Anita? Sí, usted nos hizo una pregunta. Sí. Y nos gustaría saber cómo la vamos a resolver, porque nosotros estamos dispuestos a, obviamente, si tenemos que hacer una propuesta de modificación de moción. Lo que pasa es que yo le hice una pregunta por la bajada constitucional. Ya el texto constitucional vigente, estamos en tiempo todavía, expresamente establece que los profesionales no asociados serán juzgados por los tribunales especiales establecidos en la ley. Hace una distinción entre profesionales asociados y profesionales no asociados. El texto constitucional vigente en función de la reforma del 2005. Por lo tanto, cualquier proyecto de ley, este u otro, va a tener que hacer expresa referencia o mantención de la distinción que el texto constitucional expresamente hace. ¿Ya? La única alternativa es hacer una reforma constitucional, pero explorando la posibilidad que no diga relación necesariamente con los ámbitos propios o tradicionales de la colegiatura, obligatoria o no obligatoria, sino con los aspectos de la ética, ¿ya? Entonces, en tanto cuanto un tema que puede ser supracolegiatura, por así decirlo, pero que evidentemente tendríamos que trabajar como una posibilidad, no solo con ustedes, sino también con todos los diputados de esta comisión, porque todos los proyectos de reforma constitucional, y en eso sí, como muy bien te ha dicho el diputado Esquella, es de competencia de esta comisión.
Así que veamos cómo lo trabajamos, por eso los Ya. dejo invitados a que sigamos viendo estos Ok. temas, que sigan el desenlace de este proyecto de ley en este mismo canal, a la misma hora. El Usted nos próximo avisa. miércoles, ya, el miércoles, el día que el presidente ha destinado, entiendo, para este proyecto de ley, porque ya es la segunda o tercera sesión que tenemos sobre el particular, quedan cordialmente invitados. Y si les parece, alcanzo a sacar un acuerdo, antes de que se vaya y levantemos, con la venia de los diputados presentes, una solicitud que me ha hecho el colega Monker, para que podamos ver distintos proyectos sobre imprescriptibilidad de los delitos de abusos de menores, de manera de encomendar a la Secretaría que pueda ver cuáles son, varios, transversales, podamos tenerlo a la vista la próxima sesión, eventualmente solicitar una fusión a la sala y poder acelerar esa temática que es de alto interés, ¿les parece? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces sacamos el acuerdo unánime de la comisión, le encomendamos a la Secretaría ese trabajo para verlo como un primer punto de la tabla en los ámbitos administrativos de la comisión, y sin tener nada más que tratar, agradeciendo a nuestros invitados, la sesión se levanta. Muchas gracias.